En estos días, con las personas que me encuentro, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está diciendo? ¿Qué es lo que tú crees que Dios te está diciendo en la circunstancia que estás viviendo, en el momento en el cual te encuentras? Qué pregunta, ¿no? Y no he visto una reacción inmediata, es como que nos lleva a pensar, y eso es bueno. Fíjense lo que dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay cuando, hermanos, ustedes se reúnen? ¿Qué hay? ¿Hay salmo? ¿Tienen doctrina? ¿Tienen lengua? ¿Tienen revelación? Acuérdense, revelación es correr el velo para poder ver lo que Dios quiere que veamos. Hay revelación, hay palabra de Dios para tu vida, para tu matrimonio, tu familia, la circunstancia que estás viviendo. Hay revelación, tienes interpretación, hágase todo para edificación. Y lo primero que podemos decir es que hay una palabra, hay una voluntad, hay un pensamiento que es de Dios, que viene de Dios y que tenemos que aprender a escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero todos sabemos que está ese sentir personal, lo que uno quiere, lo que uno siente, la opinión que uno tiene, lo que a mí me parece, que es ese ego. Entonces, vamos descubriendo que por lo menos hay dos voces y hasta una tercera que tiene que ver con la voz del enemigo. O sea, no todo es de Dios lo que vivimos. No todo es del ego, de lo carnal, lo personal. Pero no todo es del enemigo. Por eso, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, en todo ese capítulo nos dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones, de los regalos espirituales. Y en la lista de esos dones, en el versículo 10, nos dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, son los dones que va repartiendo el Espíritu Santo, y a otro discernimiento de espíritus. Discernir, esa es la palabra clave. Separar, diferenciar entre lo que Dios quiere, lo que yo quiero, pero también lo que el enemigo quiere. Es aprender en ese ejercicio de entender que Dios nos ha dotado de dones para poder discernir, separar, diferenciar, para no ser engañados, para no errar el blanco, para que si sabemos que esto viene de Dios, echamos mano a obedecer, a creer, pero que si es del enemigo, ¿qué hacemos? Resistidlo al diablo, dice. Si es del enemigo, por más interesante o bueno que parezca, si viene de él, resistidlo. Pero si también tiene que ver con algo personal, aprender a crucificarlo. 3 actitudes cuando uno aprende a separar, a diferenciar. Cuando son las cosas de Dios, las creo, las obedezco. Si son del enemigo, las resisto, las rechazo, las cancelo en la autoridad que Dios nos ha dado. Pero si tiene que ver con cosas en lo personal, en lo carnal, aprendo a crucificarlas. Qué importante que es entender que hemos recibido el Espíritu Santo y que también se nos ha regalado este don, que es el aprender en el ejercicio a discernir las cosas, a separar. Vemos, por ejemplo, Jesús en Getsemaní. Él está en una situación difícil, una tremenda tristeza y un agobio, un gran dolor. Tenía que pasar por la cruz, tenía que cargar con todo el pecado del mundo. Y ahí está, como hombre también en su lucha, Señor, si puedes pasar de mí esta copa, ahí está lo personal. Si pudiera, Señor, pasar de mí esta copa,
Pero no se haga lo que yo quiero, dice el Señor, mas hágase tu voluntad. Y Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios. Sabía cuál era el propósito de Dios, pero también sabía cuál era la inquietud de su carne, qué es lo que hubiera deseado su carne. Pero cuando empieza a ponerla en el discernimiento, se da cuenta lo que es de Dios y decide hacer, sujetando la carne, sujetando a los principados y las potestades que también tienen sus intereses para que Jesús no obedezca. Y ahí está la guerra espiritual. Pero toma la decisión correcta, porque Él sabe cuál es la voluntad de Dios. Y cuando Él decide, viene la provisión de Dios, viene la fortaleza de Dios, viene la gracia, la unción de Dios para poder hacer la voluntad de su Padre. También tenemos al mismo Jesús que dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Sí, hay desiertos en los cuales Dios está en el asunto. Y ahí en el desierto, ayunando Jesús, en ese ayuno buscando sensibilizar sus oídos para ver, porque dice, porque yo veo lo que el Padre hace en el cielo y lo que veo que el Padre hace en el cielo, yo busco replicarlo en la tierra. Es más o menos como discernir qué es lo que Dios quiere para yo replicarlo en la tierra. Yo, por mí mismo, dice, yo no hago nada. Primero escucho a Dios y luego hago su voluntad. Ahí en el desierto, el enemigo se le acerca y le habla. ¿Qué circunstancia? ¿Qué momento? El enemigo parece que en todos lados está, pero Jesús va a tener una experiencia que va a marcar el estilo de vida de Jesús. Claro que lo escucha. Convierte esas piedras en pan. Así no tenés hambre. Así no sufrís. Si tú eres el Hijo de Dios, puedes hacer ese milagro. Pero Jesús discerniendo que esa voz no es del Padre, porque Él está familiarizado con la voz de Dios, con la voz de su Padre, como también familiarizado con las inquietudes personales. Le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, también vida viene por obedecer a Dios, por tener la palabra de Dios en mi corazón. También vendrá la vida. 2 ejemplos de cómo nosotros tenemos que aprender a discernir para no ser engañados, para no equivocarnos. Y en este tiempo, en este escenario nuevo, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Este es un tiempo para afinar nuestro oído, para entrar en el lugar secreto y tener esa comunión más profunda con el Espíritu Santo y que puedas escuchar su voz y podamos juntos aprender a discernir qué es lo que Dios quiere en este tiempo, qué es lo que mi carne, mi ego, mis deseos están ahí. Pero también el enemigo quiere meter la cola. El enemigo también tiene sus planes. Si es de Dios, obedece. Si es del enemigo, resistidlo y huirá de vosotros. Y si es de nuestra carne y nuestro deseo, aprender a crucificarlos. Oramos. Padre, gracias, porque un día entendimos que nosotros somos el templo del Espíritu del Dios viviente. ¡Qué privilegio! Tú no habitas en templos hechos por la mano del hombre. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo ha derramado dones para poder vivir en victoria, para poder escuchar tu voz. Y en este don del discernimiento, en estos días, sepamos a qué hemos sido llamados, cuál es tu propósito en nuestras vidas, y poder obedecer tu palabra. Pero si también el enemigo quiere intervenir, resistirlo en la autoridad, ordenarle, cancelar toda obra del enemigo, deshacer toda obra del diablo, pero también crucificar toda obra de la carne, todo celo, toda envidia, toda división,
en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Amén.